Eduardo, Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, bien contento que estés completamente recuperado de salud, igualmente pasado el digo, porque COVID. tú también pasaste por Igualmente, ahí. bueno, y más contento todavía, y no te pongas celoso porque hace unos minutos me informaron que ya mañana Kiko debe estar dado de alta. Sí, vale, no, Estaba pendiente de ti, pero al también de contrario, él. estoy muy aliviado por Kiko, porque Kiko está diciendo que yo y que lo contagié. Entonces, Entonces, que Dios les proteja a ustedes, gracias, pero amén, y a ti también. también mi Sí, mensaje, nosotros sobrevivientes del COVID, que hay que hay que cuidarse. cuidarse Hay que mucho. tomarlo en serio, más en serio de lo que uno Yo cree. esta mañana le dije a mi familia, esto no es un juego, hay que tomárselo en serio. Es cierto que hoy no tenemos el tapaboca puesto, pero tenemos Porque bueno, distanciamiento. lo tenemos aquí, yo lo tengo aquí guardadito. Yo lo escondí por aquí según Sí, las así es. instrucciones de tu productora. Así es, bueno, si te pasa algo de Yesenia. No, no, ya No, yo lo mentira, no te va a pasé. pasar nada. No te va a pasar Pero nada. mucho cuidado a la población, mucho distanciamiento, respetar la cuarentena. No hay otra alternativa distinta hasta ahora. El tapaboca, por cierto, según todos los estudios, puede garantizar hasta un 80, 82, Sí, 85% de es protección protección para uno, pero básicamente para para cuidar a los los demás terceros. también, para los terceros. Eso es lo importante, ¿no? Este tema es importante. Y a propósito de todo este tema, fíjate que tú estás en esta comisión de diálogo en la Asamblea Nacional. Sería interesante conocer si en esa comisión se está conversando para lograr acuerdos que permitan aliviar el peso de la pandemia, el peso que esto significa para el sistema de salud, un sistema de salud que ya tiene su deterioro evidente también, ¿no? Bueno, hemos venido adelantando conversaciones bien interesantes con Fede Cámara para garantizar que a través de empresarios privados puede importarse la vacuna. El viernes pasado sostuvimos una reunión de seguimiento. Ayer en la mañana volvimos a trabajar el tema y confío que mañana, miércoles, nos entregue Fede Cámaras antes de la reunión de la Comisión de Diálogo el plan propuesta para que empresarios privados puedan, con todos los protocolos de seguridad, importar la vacuna. En principio están planteando una cesta de vacunas que le permita aplicársele a sus trabajadores, los Que trabajadores fue del sector privado. un acuerdo con Fede Cámaras, ya tiene ese acuerdo casi un mes, ¿no? Sí, pero lo hemos venido trabajando porque una cosa es ponerse de acuerdo y otra cosa Claro. implementarlo. El viernes, cuando tenían el documento casi listo, se le hizo una serie de recomendaciones técnicas y confiamos, te repito, que mañana tengamos el documento definitivo, de tal manera de impulsarlo de la Comisión de Diálogo. Eso va a ayudar muchísimo porque el Estado se quitará un número importante de venezolanos que podrán vacunarse desde el punto de vista privado. Entonces el sector público sentirá menos la presión de tener que responder por millones y por millones de connacionales. Claro, ya eso depende también de la respuesta que el Ejecutivo dé a esa solicitud, porque por lo general la tendencia ha sido que los gobiernos son los que Sí, manejan es este cierto. tema, ¿no? Quizás, por lo menos, Venezuela va a ser en este caso una excepción, porque Ujú. hasta ahora los estados han sido los grandes monopolizadores. Tanto es así que las vacunas son vendidas a los estados, Ujú. pero así nosotros podemos demostrar cómo es posible que empresarios y estados coadyuven para encontrar una solución mucho más eficiente de un problema tan grave como el de vacunar a millones y a millones y millones de venezolanos. De tal manera que creo que vamos a ser pronto ejemplo en el continente en cuanto a una alianza sector privado, sector público, para entonces proteger a los venezolanos. Por cierto, Luis Eduardo, ¿qué opinas tú de esa decisión que se adoptó de que las personas que lleguen del exterior tienen que hacerse un examen y pagar $60 por el examen, por la prueba PCR, aunque se la hagan en el puerto de salida, o que sea Dominicana, sea México, sea cualquier otro? Mira, no sé cuánto decirte, ¿no? Porque mi respuesta tiene otras implicaciones, Ajá. pero yo que por mis responsabilidades académicas tengo que viajar frecuentemente, Ajá. antes de que la pandemia se generalizara me llamó la atención, regresando de mi trabajo en la universidad en los Estados Unidos, que el único aeropuerto donde se estaban, en ese momento, estamos hablando de marzo del año pasado, aplicando protocolos de seguridad bastante estrictos, fue Maiquetía. Y Ujú. ahora que apenas la semana pasada regresé también de un viaje de trabajo, me sorprendió muchísimo cuando encontré en Maiquetía otra vez todo un operativo. A mí no me lo cuentan nadie, yo lo viví. Yo incluso tomé el tiempo, desde el avión hasta el estacionamiento, tardé 18 minutos. O sea, unos funcionarios muy eficientes, unos profesionales muy amables y bueno, nos hicieron, es cierto, los exámenes y naturalmente nos cobraron, pero si yo voy y no voy a decir el nombre, pero tú y yo seguramente hemos ido en las Mercedes a un centro privado que aplica la prueba PCR con el hisopado, me cobran $80. Y yo fui un día a las 6 de la mañana y tenía 400 por delante y la gente tranquilita pagando. Y si me lo hago en el extranjero, los costos son bastante mayores. Es cierto de que a alguna gente no le gusta, pero yo creo que cualquier medida de seguridad
es importante, cualquier costo hay que asumirlo en protección, no solamente de uno, sino como tú lo dijiste hace rato, en protección de nuestra familia, nuestros amigos, de los Que trabajadores. también hay posiciones encontradas. Uno revisa las redes y hay posiciones encontradas con ese punto de vista que tú tienes. Sin embargo, en estos días circuló un video por allí de un grupo de pasajeros que ignoraron la medida y A mí pasaron. me Yo no sé gustaría, si eso después. yo no lo sé, o sea, yo viajé, te repito, y regresé por Maiquetía el jueves pasado, y todo el Y mundo todo fluyó. pasó, todo fluyó. Ahora, cuando estaba transcurriendo mi tránsito del avión al estacionamiento, yo pensé, ¿qué hubiese pasado si quienes el día anterior hicieron esa protesta lo hubieran hecho en Miami, en Washington, en Nueva York, en Madrid o en París? ¿Qué tú crees que hubiera pasado tú que has tenido la oportunidad de salir del país? ¿Tú crees que las autoridades de esos aeropuertos lo hubieran Obviamente tolerado? no. Obviamente no. Lo que pasa es que también nosotros exigimos que haya disciplina, que haya control de la pandemia, pero no siempre colaboramos. El sábado estaba yo en una actividad en Maturín, pequeña, un grupo familiar, y entonces me dio, bueno, yo no sé si reírme o llorar, porque una señora amiga me dice, no, pero es que el gobierno tiene que garantizar aquí que haya un control estricto de la pandemia. Entonces me lo dijo sin tapabocas, sin distanciamiento, pegándose encima. Y yo dije, bueno, pero esto es un problema también de disciplina colectiva. La lucha contra la pandemia tiene que extremarse, aunque a veces a nosotros, venezolanos desordenados, entusiastas, alegres, no nos guste mucho. Ahora, por cierto, tú que estás en la Asamblea Nacional, chico. Yo no me imagino, yo no he ido a la Asamblea a una sesión desde hace mucho tiempo, ¿no? Y fui a entrevistar a José Rodríguez, pero no he entrado al salón de sesiones, no sé cómo es. Una cosa es lo que tú ves en pantalla, otra cosa es lo que es estar allí. No están muy cerca unos de otros. Sí, pero para uno asistir a una sesión tiene que hacerse una PDR y si sales PCR, positivo, PCR, sí. no PDR, PDR, que ajá. es la rápido. Yo vengo de Ajá, la hacerme. prueba rápido, Yo sí. tengo sesión a las 2:30 de la tarde. Ajá. Entonces, esta mañana fui, me hice mi PDR. Si hubiese salido positivo en la PDR, inmediatamente me hacen la PCR, que fue el proceso que seguí hace unas semanas atrás. Entonces, siendo negativa la PDR, entonces puedo entrar a la sesión. Pero no solamente yo, el personal de protocolo, los periodistas, todos, absolutamente todos. Yo me se imagino que someten. los suplentes ahora se incorporan más porque es un fastidio que lo tengan haciendo la prueba. No una sé cada rato. si les gusta que lo puyen cada rato. Ya hay que preguntarle. Pero te repito, se maneja bien profesionalmente y eso contribuye a que todos estemos más tranquilos. Ajá, aquí pregunta Adrián Armando Núñez Moncada. Buenas tardes, Vladimir. Saludo a tu invitado Luis Eduardo Martínez. Pregúntale lo siguiente: ¿con quién dialogaría primero, con Henry Ramos o con Bernabé? Con ambos a la vez, ojalá pudiera sentarlo en una misma mesa, porque a los dos los aprecio, los respeto, y los dos me enseñaron a cómo es posible el cariño entre militantes del partido. Hay que ver cuántas veces yo los vi recorriendo el país, recorriéndolo juntos, en el mismo carro, Bernabé manejando. ¿Y eso lo Henry al podemos ver lado. otra vez? ¿Tú crees que lo vamos a ver? En Venezuela toda cosa es posible. Y tú bien lo sabes que vienes del quehacer político. Aquí no hay nada que no se pueda lograr. Así es, no hay nada que sea imposible. Nada, Además, el arte absolutamente. de la política es hacer posible Lo que mañana pareciera lo que hoy parece imposible. imposible, así es. De tal manera que si hay algo que sí está claro y ahora quiero dejarlo bien sentado, es que las oposiciones, porque en Venezuela hoy no hay una oposición, hay unas oposiciones donde todos coincidimos en el objetivo final, pero la ruta es diferente. Tienen que entender que sin mezquindades, sin rencillas, incluso sin odios que empiezan a acumularse, tenemos que ser capaces de rescatar nuestra propia unidad. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, continuar con estas diferencias que hacen mucho más difícil la recuperación de Venezuela. Recuperar a Venezuela requiere una gran unidad nacional. Entonces, mucho más temprano tiene que ser una unidad Pero opositora. ahora, claro, pero yo decía en estos días un comentario que me pidieron en un foro que participé. Yo decía que la unidad de la oposición pasa por la resolución del conflicto interno de AD, porque es un factor importante, no voy a decir que es definitivo, pero si no hay una solución al conflicto de No AD, solamente hay que resolver la situación de acción democrática, sino la situación de cada una de las de cada uno de organizaciones los políticas partidos. importantes. Pero Porque- siendo AD el porque partido que tiene quizás mejor porque estructura organizativa, ¿no? cada una de las De la organizaciones, oposición. lamentablemente, por razón de las visiones que son distintas, porque ¿de qué se trata? El problema hoy se resume casi de una manera muy sencilla. Hay quienes promovemos la necesidad de utilizar vías pacíficas, votando electoralmente para resolver la grave crisis venezolana, y hay otros que creen que a través de atajos eso es posible. Pero cada día los que creen que a través de atajos es posible son menos, porque las realidades están allí. Vamos a hacer una pausa, ya hay muchas preguntas aquí de la audiencia, pero vamos a dejarla para el regreso. Bien, ya venimos con Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo La Una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Y qué tanto son responsables fundamentalmente por hechos que están causando gravísimo daño a los venezolanos, entre ellos el llamado a las sanciones económicas que tanto afecta al país.
Por cierto que hubo inhabilitaciones a diputados que no entregaron su declaración jurada. Por allí vimos una queja del diputado Luis Florio, del exdiputado Luis Florio, señalando que lo habían inhabilitado a pesar de que él entregó su declaración jurada. ¿Ustedes han tenido conocimiento de estas decisiones? Digamos, en días recientes estuvo el Contralor. Mira, déjame primero hacer dos comentarios. Uno que es casi de carácter histórico. La rendición de cuentas de los funcionarios públicos es una sana costumbre. Incluso en la colonia existían los llamados juicios de residencia. El capitán general, con todo el poder que le legaba el rey, cuando terminaba su gestión tenía que rendir cuentas. En el caso venezolano, la ley que estableció la presentación de la declaración jurada de patrimonio al comienzo y al terminar la gestión de funcionarios públicos, tiene muchos años. Claro. El promotor fue Luis Piñerúa Ordaz. Claro. Bueno, yo fui diputado en la que llamaba Cuarta República y ahí le presentamos al entrar, al salir, y cada cargo uno recibía o entregaba. Ahora incluso se presenta cada año, entonces son miles y miles de funcionarios de determinado nivel, no solamente ministros, viceministros, rectores, que año tras año presentamos cuentas, de tal manera que yo no entiendo cuál es el problema de presentar o no una declaración jurada de patrimonio. En este caso está de por medio del reconocimiento no del gobierno. Pero eso es que voy, esa es la segunda parte que quería comentarte. Yo vi naturalmente la declaración del Contralor y le mandé ese al Contralor, pero no sé si le llegó mi mensaje. El Contralor señaló que 26, 27 diputados fueron sancionados de acuerdo a la ley por no haber presentado la declaración jurada de patrimonio. Los exdiputados, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué le señalé yo al Contralor? ¿Qué le mandé a decir? Bueno, yo siendo usted, doctor Amoroso, hubiera señalado públicamente 140 diputados principales, 142, 143 diputados principales de la anterior Asamblea Nacional. Sí lo presentaron. Es la otra cara de la moneda. No, pero es que esa es la cara positiva. Claro. Porque ¿qué quiero destacar? De 167 diputados principales, solo 27 no presentaron la declaración jurada de mano. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, tú puedes revisar incluso la lista. Tú ves ahí... O sea, no obedecieron la instrucción de desconocer al gobierno en ese sentido, al Estado. Si yo hice la declaración jurada de patrimonio siendo parlamentario de la gestión pasada, estoy reconociendo a la Contraloría General de la República, estoy reconociendo que terminé mi gestión, estoy reconociendo que mi mandato cesó y estoy reconociendo naturalmente las instancias de la República. Yo no soy abogado, pero es una cuestión que está así. Entonces, yo en lugar de haber publicado la lista de los 27 que no declararon, hubiese publicado y hubiese felicitado a los 140 principales y a las decenas de suplentes que sí la presentaron. Y te pregunto algo, ¿hay alguna... Todavía está a tiempo, por cierto. Sí, pero por ejemplo, de los actuales diputados electos a la Asamblea Nacional, de los 277, ¿cuántos han presentado su declaración al entrar? Todos. ¿Todos? No hay uno que no lo haya presentado. Todos. Se hizo un operativo, entonces se garantizó que todos la presentaran. Por cierto, y hablando del caso de Florido, posterior a la declaración del Contralor, por lo menos 2 parlamentarios de la anterior gestión nos llamaron. Naturalmente, siendo privada la conversación, no puedo decir quiénes fueron. Aquí no puede decir, no hay problema. No, te lo digo más tarde. No, pero que nos llamaron para decir, oye, se me pasó. Claro. Entonces, yo la voy a hacer, y la hicieron. Entonces, en ese caso, la ley es mucho más benigna. Lo que establece es una multa para quienes presentaron la declaración a destiempo. Pero reitero, lo positivo es que la casi totalidad de los diputados de la gestión pasada presentaron su declaración de patrimonio, que en este caso es más que una mera formalidad, es un reconocimiento a que su gestión concluyó el 5 de enero, lo cual lo han demostrado una y otra vez con el retiro de las denominaciones de tales en las redes sociales y con la aceptación de lo que es una realidad práctica, es decir, fueron electos hasta un periodo, lo hicieron bien, lo hicieron mal, cada quien será juzgado en su momento por la opinión pública, por sus electores, pero en cualquier caso su mandato cesó. Entonces, reitero, no puede extrañar a nadie que si no cumple con un extremo de la ley que miles y miles y miles hemos cumplido año tras año, tú acabas de decir que tú mismo hiciste esa declaración, entonces no se le aplique lo que establece la ley. Aquí nadie puede estar por encima de la ley. Tiempo, bueno, a lo mejor dentro de 1 año, 2 años te toca nuevamente. No creo, no estoy en esa puede ahora. decir eso. No hay nada que lo indique, porque yo no voy a ser candidato ni a alcalde, ni a gobernador, ni a concejal, ni a nada de eso. Deja que el pueblo te llame. ¿Ah? ¿Quién? Deja que el pueblo te llame. Ya el pueblo me llamó, yo tengo, como dice Kiko, chico. Kiko dice, yo tengo esa barajita cuando habla de esas cosas. Mira, Luis Aníbal Gómez pregunta por aquí, ¿considera el invitado que Maduro tiene una oposición a su medida? Maduro tiene frente a sí, reitero, varias oposiciones. Ajá. Unos
que creemos en la vía electoral democrática y pacífica, unos que creen en la vía de los atajos, unos que sencillamente no creen en nadie. Entonces, a quien corresponde hacer la mejor oposición no es a él, es a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer un gran esfuerzo para unirnos, somos nosotros los que tenemos que presentar una plataforma al país, porque no basta decir que Maduro es malo, sí, y que el gobierno es malo, también tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que prepararnos para un gobierno que más tarde o temprano tendremos que ejercer, de tal manera de que el problema no es la oposición a Maduro, el problema es la capacidad que tengamos nosotros de entendernos primero y de ponernos a trabajar por Venezuela. Por cierto que hablando de ese tema, chicos, no me resisto a hacer un comentario porque es que las políticas se miden por resultados. Hay que ver qué ha terminado favoreciendo más al gobierno. Por ejemplo, el abstencionismo, las vías no democráticas o el participar. Mire, esa es una respuesta obvia. Bueno, por lo menos para ti, para mí, para otra gente a lo mejor no. Uno en los grupos de WhatsApp oye de todo, lee de todo, ve de todo. Entonces yo no sé si la expresión le va a gustar a la productora y a algunos de los que nos están viendo, pero ayer nada más vi un amigo tuyo, mío, de ahora te digo el nombre, que puso en un grupo de WhatsApp, hay que ser bien, pero bien bruto para no participar en unas elecciones contra un gobierno que tiene el 85-90% de rechazo. Yo de ahora en adelante quiero ser un hombre inteligente y no sigo con esa brutalidad. Entonces, vuelvo otra vez, ¿a quién beneficia que no se participe? ¿Quién ha logrado copar la casi totalidad de los puestos en el Parlamento, en las gobernaciones, en las alcaldías? Ahora hay gente que lo viene entendiendo de diciembre para acá. Aceleradamente. Ajá. Aceleradamente, y dejemos que lo entiendan, o sea, yo no tengo ningún problema. Oye, me parece bien, en que es bien bueno. Muchos que hasta el 5 de diciembre dijeron que no era conveniente participar, que no era prudente participar, que no debía participarse y demás tipos de comentarios, ahora hayan entendido que sí es conveniente. Nosotros hemos defendido, y tú lo sabes, una y otra vez que es la vía del voto, la única posible en Ahora Venezuela. fíjate, Luis Eduardo, el CNE que tenemos hoy está en una proporción 3-2, ¿verdad? Que lo lógico sería 5-0, digamos que todos sean venezolanos independientes. Bueno, yo no sé pero en qué país vives tú. Y exacto, pero es nunca así. ha sido así. Pero nunca ha sido así, pero en todo caso y tú sabes que es yo lo no me ideal. quejo de eso, porque como yo fui candidato varias veces con el Consejo Supremo Electoral y con el Consejo Nacional. Y con el Consejo Nacional Electoral, entonces, en aquel entonces, en Venezuela nunca ha habido un consejo totalmente puro, porque aquí no hay vírgenes. Pero no es que no lo veía aquí. Hay en otras cosas, pero no en la política. Bueno, en la política no. No hay vestales, para decirlo de una manera, tú sabes, más bonita. En pero la religión, sí. yo tengo por aquí el teléfono de Mar a Lago, si quieres te lo doy. Entonces yo te digo aquí que lo podemos marcar aquí, le pedimos ahí al centralista de Mar a Lago que nos comunique con el town house de Donald Trump. Entonces yo quiero que me le pregunten a Donald Trump ahora, puedes hacerlo mañana, si quiere. O sea, ¿qué opina él del sistema electoral de los Estados Unidos de América, que se reputa como la primera democracia del mundo? A lo que yo iba era. ¿Qué dijo Trump? Porque tú sabes, quieren darnos lecciones. ¿Qué dijo Trump hace apenas unos días atrás en Orlando? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Y la multitud corrió, Trump. Me hicieron fraude, ¿se fijan? Entonces, sistemas electorales perfectos no hay. Ahora, ni ha habido. Lo que hay que cuidar es que sea lo mejor posible. A lo que yo voy. El nuevo CNE que se va a designar en la Asamblea Nacional con abultada mayoría del oficialismo, ¿va a ser un CNE más perfecto o menos perfecto que el que tenemos? Eso me lo va a responder a la pausa. Ya venimos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, jefe de la bancada de Acción Democrática en el Parlamento. Luis Eduardo a la 1. Con humor y profesionalismo, Kiko Bautista se conecta con los personajes de la noticia. Si usted se siente angustiado, desesperanzado, quiere tener una visión optimista de la vida, Kikosi, sáquelo todo viendo nuestro programa y luchemos todos por salvar a Venezuela. ¡No se lo pierda! Bienvenido. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Globovisión.
Usar el tapabocas puede salvar vidas, siendo una de las medidas más efectivas para prevenir el contagio por COVID-19 y otras enfermedades virales presentes en el ambiente. Antes y después de colocártelo, debes lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda que debes usar la mascarilla cubriendo nariz y boca hasta el mentón. Evita tocarla mientras la uses, así estás protegiendo tu salud y la de quienes te rodean. Juntos nos cuidamos mejor. Un mensaje de Fundeinil. Somos pasión por los motores. Entrevistas, consejos, curiosidades y todo el acontecer del mundo automovilístico. El único programa para los amantes de los motores. Entre Pistones, sábados, 10:30 de la mañana, por Globovisión. Fíjate lo que dice aquí Lisan Stredel. Su invitado no aclara si cuando se hace un PCR en Miami paga, lo tiene que hacer otra vez en Maiquetía. No sé cómo es en Estados Unidos. En territorio de la Unión Europea, los PCR en circunstancias específicas pueden ser gratuitos. Europa es otra cosa. Bueno, No, pero en el caso de quien pregunta, yo le puedo responder. Si tú tienes suficiente tiempo, tu PCR será gratuito. Si lo necesitas en un tiempo relativamente corto, tienes que pagarlo. claro. No, me refiero, por ejemplo, si tú lo hiciste en Miami y lo presentas aquí, igual tienes que hacértelo Bueno, a otra mí vez. me ha dicho, los médicos pueden consultar lo que yo puedo hacerme el PCR en este momento, pueden entregarme los resultados 24 horas más tarde y que cuando tenga los resultados en la mano ya puedo estar contaminado. O sea, porque basta que alguien, que incluso asintomático, que tenga el virus para que me contagie. De tal manera que mientras más precauciones se tomen, yo creo que es mejor, mucho mejor. Ahora, con respecto a la cuestión del Consejo Nacional Electoral, Volvamos a eso, correcto. se está haciendo un buen trabajo. Yo quiero destacar aquí lo que hace la comisión que se designó entre parlamentarios del oficialismo, parlamentarios de la oposición, representantes de la sociedad civil, para seleccionar los mejores candidatos a el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no se ha publicado la lista completa de los aspirantes hasta ahora? No, sí se publicó, Completa. está en internet, Está en completa. internet completa, sí. Sí, como no. Bueno, yo estuve buscando y no la encontré. No, Tengo sí que está, buscarla sí bien. está, sí. Completa, todos los de... Todos los de- que inicialmente aplicaron, Ajá. o sea, porque hubo una primera aplicación que era por internet, Ajá. luego se produjo una evaluación de aquellos que cumplían con las exigencias de la comisión, aquellos que no la y cumplían. ya se hizo la depuración completa. En este momento se están haciendo las Se están entrevistas. haciendo. A esta hora se están Ajá. haciendo entrevistas. Pues yo también vi la lista de las personas promovidas por la llamada 15 sociedad civil. representantes 15. de la sociedad civil, Esa está todos muy publicada. respetables, gente Ajá. profesionales. Me muy llamó la pro. atención, fíjate, hay un diálogo con Fede Cámara y entre los candidatos está un expresidente de Fede Cámara, Francisco Martínez. Sí, sí, pero ahí Y está también, bueno, Griselda Colina, que fue del No, Centro hay Carter. un en grupo fin, importante. Luis. Yo revisé la lista Bandera, de en los fin. 15 promovidos por la sociedad civil y cualquiera de Eugenio ellos Martínez, haría un etcétera. buen papel. Estás diciendo nombres No, importantes, claro. pero no solamente por lo que ellos representan, sino también por lo que significan. Y son señales que se están dando que hay interés en el proceso. En este momento se están haciendo las entrevistas y ayer me comentaba el diputado José Gregorio Correa, que es el vicepresidente de la comisión, que ellos están trabajando para que la primera, la segunda, quizás en el caso más tardío, la tercera semana de abril, ya tengamos Consejo Nacional Electoral. Ahora déjame tocarte ahí un punto que quienes hemos estado en el barro electoral lo sabemos de memoria. Yo puedo tener allí a Jesucristo de presidente del CNE, puedo tener a la Virgen María de vicepresidente, puedo tener todo el santoral allí, perdónenme los sacerdotes, no estoy diciendo un pecado, más bien le estoy diciendo promoción a los santos en los cuales creo, pero si tú no tienes testigos en las mesas electorales, tú estás frito. Y déjame utilizar la expresión oriental. Es cierto que tú necesitas buenos rectores de calidad, pero lo que aquí hay que hacer y lo que hay que trabajar y lo que va a garantizar que no se produzca ninguna distorsión en el voto de los venezolanos es que las organizaciones políticas, porque no vas a pretender que Nicolás Maduro te entrene el personal, te escoja el personal y te ponga tu padrón electoral, que las organizaciones políticas con suficiente anticipación entonces empiecen a armar sus testigos. Esta mañana me llamó a mí un candidato a gobernador que está ahí, que se lanza, que no se lanza. Y entonces me preguntó, Luis, ¿qué tengo que hacer en este momento? Le dije, tengo unas asambleas, tengo unas visitas, voy para la radio. Y le dije, mira, yo te voy a dar mi consejo de veterano. Ponte a armar tu padrón electoral. Empieza a escoger tus miembros de mesa. Empieza a entrenarlo, porque aquí la gran mayoría de las derrotas son producto de la imposibilidad de cubrir las mesas. Hay estados en Ahora, el último sabemos que hay proceso partidos electoral. pequeños que no tienen cómo hacer eso.
Entonces, para eso están las alianzas. La alianza, claro. Tú me cuidas aquí, yo te cuido allá. Así es. En el último proceso electoral, el de gobernadores y alcaldes, yo tuve el detalle de revisar la mayoría de los estados. Había estados donde el 42, el 45 y hasta el 48% de las mesas no tenían un testigo de la oposición. Entonces, ¿qué esperan? Claro, de todas maneras se debe esperar que un sistema automatizado, que en un sistema electoral el mejor del mundo, como dicen algunos aquí en Venezuela, que yo no sé si eso es verdad, tengo mis dudas, pero en todo caso es un sistema electoral automatizado y yo prefiero automatizado que manual, a eso sí lo digo, se debe esperar que lo que voto emitido, voto contado y que salga igual. Pero es que ahí está el problema no es en el escrutinio. En el sistema, el problema es cuando se llena el acta y cuando... tampoco es cuando se llena el acta, el problema es en el transcurso del día. Bueno, Vladimir, ¿qué pasó? Claro, el voto asistido y todas esas cosas. ¿Qué pasó? O sea, la esposa mía, Larisa, fue candidata en Del Tamacuro, en los municipios y en las mesas donde ella pudo mantener sus testigos allí, porque el caso del Delta es muy difícil. Ella ganaba o perdía por poco. Incluso ella fue la única candidata a gobernadora que obtuvo mayor número de votos que en relación a las elecciones parlamentarias de 2 o 3 años antes. ¿Por qué? Porque se cuidó el padrón. Pero, digamos, un centro de votación, que recuerdo, Guayo, donde votaban 3.000 personas, se le impidió a sus testigos llegar. Como no tenía testigos, allí resulta que los 3.000 votaron y los 3.000 votaron por la candidata que la adversaba a ella. Entonces, el problema no es el software, el problema no es la máquina, el problema es el acto de votación. Si no tienes testigos, olvídate. Y yo no me quejo por eso, porque cuando las cosas eran diferentes y el MAS, que si no recuerdo mal era un partido de tu simpatía, no tenía testigos en una mesa, Decos y Copellanos se ponían de acuerdo y decían, estos boticos del MAS, vente para acá. Yo no fui masista nunca, pero soy amigo del MAS. No, yo también, y los quiero muchísimo. Pero lo que me refiero es, aquí hay que garantizar el mejor Consejo Nacional Electoral, pero a la dirigencia política de Venezuela, que tiene intenciones, que son muchos y cada vez son más, de participar en las elecciones regionales y municipales, que son la garantía, la posibilidad de reinstitucionalizar a Venezuela en paz, les recomiendo que en lugar de estar mandando Twitter, entrenen al personal electoral, que en cada mesa haya por lo menos un testigo principal y un testigo suplente. Mira, Luis Eduardo, ¿ya tú estás ayudando a Larisa a hacer su padrón electoral? No, lo está haciendo, pero no para ella, porque ella decidió que en esta oportunidad no va a ser candidata. Se va a tomar un año sabático. ¿Ah, sí? Esa me estoy oyendo y está diciendo... Sí. No va a aspirar, chicos. No, en esta oportunidad no. Ya lo hizo bien, le puso el corazón. Todavía en este momento está en Tucupita, trabajando allí, pero ya... ¿Y quién va a ser candidato allá? Todavía no se sabe, tendrán que decidir por los factores cierto, locales. Ese es un punto interesante, el tema de cómo se van a seleccionar los candidatos. Se está definiendo. Primarias, ¿cómo va a ser eso? Hay de todo, hay de todas las posibilidades en este momento, tanto consenso como sea posible. Hay algunos estados... Por ejemplo, el estado Nueva Esparta, que es un estado muy cercano para ti, porque tú, bueno, eres de Monaga, pero eres oriental, ¿no? Yo soy aragüeño. Pero fuiste criado en Monaga, claro, sí, claro. Pero muy cercano para ti, y bueno, me imagino que tú eres amigo de Morel, eres amigo de Alfredo, de todos ellos allá. Ellos están planteando, en el caso de Nueva Esparta, ellos, los neoespartanos, están planteando que se evalúe la posibilidad de que se realicen unas elecciones primarias en las cuales competirían Morel Rodríguez y el gobernador Alfredito Díaz. No está todavía definido los detalles, pero eso es un caso particular. Hace apenas unas horas habló conmigo un precandidato, digámoslo así, de otro estado oriental, y me dijo que él le gustaría que, a pesar de que pareciera que tiene consenso, de que su elección fuera producto de una participación en primaria si hay otros candidatos interesados en concurrir. De tal manera que no hay definiciones todavía. Ahí, en aquellos casos donde no concurran varios candidatos, pudiera ser una fórmula ya utilizada, que los partidos que participaron en las últimas elecciones parlamentarias, entonces de acuerdo al número de votos que sacaron, entonces vayan seleccionando, porque acuérdate que se trata de gobernadores y de alcaldes por lo menos. Y digo por lo menos porque todavía estamos insistiendo acerca de la posibilidad de que también se incluyan los diputados regionales. Diputados a los consejos. Claro, que si se les vence el periodo, pues... Sí, porque de lo contrario estaremos recortándole el periodo a los concejales. Correcto. Pero en este momento no hay una receta única para la totalidad de los estados. Lo que sí es cierto, Vladimir, tú lo adelantaste hace unos minutos, es que hay creciente interés en la participación porque se entiende que en Venezuela no es ni el golpe de Estado, ni la intervención de fuerzas multilaterales extranjeras, ni la insurrección popular, la vía para que las cosas cambien, que la vía es en las urnas como ha pasado en la mayoría de las naciones civilizadas del mundo. Aquí dice Josué Barrios, ¿ustedes creen que si vota una avalancha será posible ganar? Ya vimos que el gobierno sabe cómo evitar avalanchas, caso Gobernación de Miranda 17, y si gana se ejercerá el poder sin protector.
Mira, en el 2015 la oposición sacó millones de votos y los diputados fueron electos. Lo que sucedió después es otra historia. Ahí está la gobernadora del Táchira, que ejerce su responsabilidad. Ahí está Alfredito Díaz. Ahí está Guanipa, que ganó la elección del Zulia y que, bueno, él tomó la decisión de no juramentarse. Ya eso es otro cantar, pero él pudiera estar en este momento allí en el Palacio de las Águilas, creo que se llama la sede de la gobernación de Zulia, ejerciendo sus responsabilidades. Y, bueno, Enrique Capriles, que por cierto lo felicito porque está nuevamente felicitaciones, por cierto, sí. Embarazada. Su esposa, bueno, ganó las elecciones de Miranda. Esta mañana tuviste aquí a Gustavo Duque, el alcalde de Chacao. No, yo grabé con él hoy. Exacto. Bueno, grabaste con él hoy. Bueno, Sí. pero ahí está Gustavo. Gustavo ganó las elecciones de la alcaldía hace apenas unos 3 años y medio atrás, cuando la consigna era no participar. Sí. Pero también está el alcalde de Los Ales, está el alcalde de Baruta, Sí, está de Latillo el también, alcalde de Latillo, está el alcalde de Lechería, está Morelito en Nueva Esparta. Es decir, ellos ganaron elecciones y hubo que reconocerse. Mira, ojalá que no se me ponga bravo. Yo estuve, no, es que lo que voy a decir, creo que nunca lo he dicho públicamente. Yo estuve en una reunión posterior a las elecciones de gobernador, de análisis de por qué se había perdido, pero también por qué se había ganado. Entonces al lado mío, nunca lo olvido, se me sentó Juan Pablo Guanipa. Y entonces, bueno, pues estado por estado, porque se perdió en Monagas, porque se ganó en Táchira. Cuando le preguntan a él, ¿por qué tú ganaste? O sea, ¿qué hizo posible que tú en el Zulia ganaras las elecciones? Y yo recuerdo, no se me olvida que Juan Pablo Guanipa dijo, porque tenía tal avalancha de votos que era imposible Que me hicieran fraude. que me hicieran fraude. Entonces ese es el secreto. Así es. Ese es el secreto. Garantizar que el descontento popular se transforme en voto. Hacemos la pausa, ya venimos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Carlos Daniel Zapata dice, pregúntale al señor si va a ser candidato a la gobernación de Aragua por el sector Alacrán y si la campaña va a ser el burro gobernador. Bueno, está metiendo dos animales que no sé si son muy compatibles, ¿no? Yo he dicho y lo ratifico que es tiempo de dar oportunidad a nuevos cuadros, a cuadros emergentes. Yo tuve la gran fortuna de ser gobernador en 2 ocasiones en el estado de Monagas, lo que valoraré por siempre. Y bueno, y ahora 100.000 aragüeños me dieron la ocasión de ser diputado a la Asamblea Nacional, mi estado natal. Salí hace unos cuantos años y ahora regresé, pero no, definitivamente no. O sea, yo creo que en el estado de Aragua hay hombres, mujeres valiosísimos con muchísimo potencial, que son capaces no solamente de ser buenos candidatos, sino además de ganar las elecciones y ejercer una tremenda gestión como gobernador. De tal manera que la manera más franca, te lo digo, y lo digo viendo la cámara, no aspiro a ser gobernador del estado de Aragua, no aspiro a ser candidato a gobernador, creo sí que hay que darle oportunidad a nuevas generaciones. Mira, Luis Eduardo, ¿con qué respuesta reaccionas tú, tomando también una especie de la fauna tan diversa cuando te dicen alacrán? Poca gente lo dice porque sabe que no tengo ninguna razón para hacerlo. Ajá. Además, esa es una expresión que un conocido, por no decir un amigo común, logró pegar ahí en las redes, pero ¿qué van a hacer quienes se ocuparon de multiplicar ese epíteto por el solo hecho de que un grupo de dirigentes decidieron participar en las elecciones cuando ellos mismos o sus seguidores o sus adherentes o sus simpatizantes decidan participar en las elecciones regionales y municipales? Yo voy a preguntar, ¿va a haber viejos alacranes, nuevos alacranes, neoalacranes, pojalacranes? Porque buena parte de los que acuñaron ese epíteto, reitero, a los que tuvieron el coraje de defender una convicción que era que había que votar, entonces vamos a recibir con cariño a los que ahora decidirán participar. Yo vi una declaración hace poco, no quiero emitir opinión sobre ella, de Luisa Ortega Díaz, que decía, bueno, yo estoy arrepentida de haber llamado a no votar. Me di cuenta que había que votar, pero también he visto declaraciones de varios exdiputados que también han señalado lo mismo. Caramba, cometimos tremendo error. Bueno, entonces, Yo me imagino que tú le dirás, cuando te preguntan que si te picó el alacrán, tú le dirás, donde pica el alacrán no hay burro con reumatismo. en todo caso, han hecho mucho daño con ese tipo Sí. de comentarios, pero Sí, bueno. insisto, Sí, lo que pasa es quiero problema verlo, es que hemos llegado, Luis Eduardo, a la banalización. Sí, pero además
a la sustitución del argumento por el insulto. Por eso te O sea, digo, si a tú la tienes un banalización de argumento la para política. combatir el mío, entonces me buscas un calificativo. Sí, yo analicé, yo creo en el voto, yo milito en un partido que siempre ha defendido el voto y bueno, y creí que era importante garantizar la presencia de los venezolanos en las mesas. Entonces es más fácil endilgarle un calificativo que entonces explicar por qué no votar. Por eso es que quiero ver cómo ahora van a desarrollar una narrativa en la cual Sí, por le ejemplo, explican a los venezolanos por qué hay que votar ahora. el sector de AD que encabeza Henry Ramos decide participar en las elecciones, que fue una de las diferencias que hubo y que produjeron pues ese cisma interno. ¿Qué va a pasar con la tarjeta? ¿Puede haber un acuerdo para que, por ejemplo, haya candidatos que respalden las dos facciones y que vayan con la tarjeta de AD? ¿O puede haber un acuerdo para resolver el problema interno? ¿Cómo ves tú ese panorama? No, es difícil pronunciarse sobre hipótesis, es decir, no lo sé. Son hipótesis, por Son supuesto. hipótesis, pero por eso es que es difícil. Pero sí te quiero adelantar algo. La información que manejo y de la mejor buena fuente es que en la reunión que el G4 hizo hace poco en Bogotá, hubo una fuerte discusión entre quienes creen que es necesario participar y los pocos que creen que no es necesario participar. Es más, la mayoría de los asistentes a la reunión de Bogotá, que tanto ha sido comentada, expresaron su convicción de que no podían seguir dándole la espalda a las urnas, que es necesario hacer política. De tal manera de que tendremos que esperar unos pocos días, no muchos, por cierto, por las definiciones. Pero aquí, reitero, no hay otra ruta que no sea la electoral. Olvídate que aquí van a venir los marines, ahora menos, a entregarle las llaves de Miraflores a un tercero. Olvídate que aquí un general va a dar un golpe de Estado para entregarle entonces el poder a quienes ni siquiera respetan a las Fuerzas Armadas. No creas que una insurrección popular va a eyectar del poder a quienes lo ejercen ahora. La única salida es votando, como ya lo ha sido en Polonia, en Nicaragua, en Chile y en cualquier cantidad de naciones, reitero, donde la población entendió que expresándose en las urnas es que podía garantizar cambios. Eduardo, este paquete de leyes que se ha anunciado, ¿cuándo van a estar a disposición de la opinión pública para conocerlas? Por ejemplo, la ley de las comunas, la reforma a la ley resorte y otros instrumentos jurídicos pues, que se están preparando en la Asamblea. Entiendo que en breve, o sea, como debe hacerse, esas leyes no solamente tienen que ser presentadas en la Asamblea, sino tiene que desarrollarse un proceso de consulta generalizada sociedad, ¿no? a la sociedad, a los distintos estamentos. Debería ser así. No, bueno, lo establece la Constitución y lo establece el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional recientemente modificado. De tal manera que en breve lo vamos a conocer y seguramente habrá oportunidad. ¿Te preocupa algo en particular de algunas leyes como la de la comuna, por ejemplo? ¿Te preocupa algo con respecto a la ley de responsabilidad social en radio y televisión? Me preocuparé cuando las conozcan. Mientras no las conozcan en detalle, otra vez prefiero no opinar aquí No sobre preocuparte a hipótesis. priori. No, tenemos bastante que preocuparnos. Francisco José Vallegó, me saludo, Vladimir, extensivo hasta tu invitado. En la última encuesta de Mega Análisis, febrero de 2021, aparece este resultado. El 83% de los encuestados no creen ni en el partido de gobierno ni en los de oposición. Esto no es grave para la democracia. Bueno, y esos resultados son, digamos, casi alentadores, porque yo revisé una encuesta de Datincorp de Jesús Seguía, donde señalaba que apenas el 2%, óyeme, 2% creía en los dirigentes políticos, tanto de oposición como del gobierno. O sea, si me lo invierte, eso quiere decir que el 98% no cree. Mi convicción es que hay una profunda desesperanza, por no decir desencanto, decepción, hacia la clase política en general, y eso es parte de lo que debería a todos movernos a reflexionar y a también a modificar la manera en que estamos haciendo las De cosas. todas maneras, a mí me gustaría ver toda la estructura de esas encuestas. Es bueno verlas para ver hasta qué punto Sí, son... pero cuando todas coinciden Exacto, no, me en refiero las para... tendencias, porque, Porque, por ejemplo, con respecto a la evaluación del gobierno, ¿qué porcentaje realmente apoya al gobierno hoy? ¿Qué porcentaje realmente apoya a la oposición? insisto, o sea, tú es revisas evidente, Data-Análisis, es evidente que hay un Interlace. deterioro. Claro, eso no se puede discutir. Es más, no tienes que, ni Eso siquiera no, necesitas una sin hacer mucha encuesta, sales a la calle. Claro, Y hablas en el mercado. Vas y te en el das mercado, cuenta, te ¿no? montas allí en el metro, cuando si te puedes montar. ¿Dónde vas? Pero, por ejemplo, sería interesante conocer por qué rechazan a la oposición. ¿Qué es lo que a la gente que rechaza a los partidos de oposición la motiva a rechazarlo? La gestión de gobierno, bueno, ya por supuesto es obvio que cuando tú no tienes agua, cuando no te alcanza el salario, es obvio que hay un descontento, pero Estoy me convencido refiero- de lo que he revisado, que la primera razón por la cual hay un creciente rechazo a la oposición por la incapacidad de producir resultados, porque la gente quiere resultados, la gente quiere que se resuelvan las cosas, la gente está cansada de esta crisis económica y social tan grave que padecemos, que ya es recurrente, la gente quiere ¿Cuándo la soluciones. Asamblea va a discutir el tema salarial? Así, digamos,
como punto prioritario. Anoche hicimos una primera conversación, naturalmente es muy preliminar, de cara incluso a una reunión pronta que hay de la Organización Internacional del Trabajo. Se va a reunir el Consejo de Administración de la OIT en unas 2 o 3 semanas, entonces estamos trabajando el tema de tal manera de que podamos llevar alternativas que incluyan. No hay hasta ahora, Vladimir, una definitiva, pero algunos estamos planteando que es necesario volver al diálogo social tripartito. Ajá. Aquí dice Edison Villarreal, diputado, ¿cuándo hablarán ya sobre el tema salarial, salario de hambre de los empleados públicos? Ajá. ¿Por qué si él se lanza diputado, alcalde, gobernador y no gana y no le da paso a la juventud? Siempre son los mismos. Bueno, tú ganaste. Ajá. ¿Ustedes permitirán la unión en la unión a los partidos que apoyaron la abstención? ¿Cómo hacen con el no reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional los sancionados? Alfonso, pregunta. Bueno, en el caso, reitero, de las elecciones regionales y municipales, nuestra posición es darle la mayor posibilidad a quienes aspiran, que reúnan condiciones y que además tengan respaldo de las bases de ser candidato, independientemente si su posición haya sido participar o no. Te nombré hace rato a los alcaldes de la Gran Caracas. No, si están rectificando, ¿por qué los vas a castigar? Claro, por eso te digo, o sea, hay que darle la oportunidad, hay que apoyarle. Yo creo que el alcalde de Chacao, el alcalde de Baruta, el alcalde de Los Alias, el alcalde de Latillo, para mencionar los más cercanos, tienen una gestión positiva, han hecho un trabajo, tienen adherentes, tienen la capacidad de hacerlo mejor en los próximos años y hay que respaldarlo, independientemente de que ellos unos días antes de las elecciones parlamentarias hayan hecho un llamado a votar, a no votar. Eso está enterrado, o sea, eso está enterrado. Lo que pasó, pasó, no podemos vivir en el pasado. Los que no votaron o los que llamaron a no votar y ahora entendieron que cometieron un error son bienvenidos. Al regreso me gustaría conversar contigo sobre esta decisión del gobierno de Joe Biden de aprobar el tratado, esta protección temporal, tratado por protección temporal, TPS, para los venezolanos que están en Estados Unidos, ¿no? Que tienen una situación, digamos, irregular. 320.000. 320.000. Vamos a hablar de eso al regreso. He visto la cifra. Así es, vamos a hacer la pausa y ya venimos con Eduardo Martín. De Trump. ¿Qué implicaciones políticas puede tener eso y cómo ves esa medida ya como una medida que beneficia a los venezolanos que están en una situación irregular en los Estados Unidos? Mire, yo más que políticamente la veo desde el punto de vista humano. Claro, por supuesto. Y me parece muy, muy positiva porque regulariza la situación por 18 meses de unos 320.000 venezolanos que según las cuentas hoy están en Estados Unidos de manera ilegal. Ellos a partir de hoy pueden ir a la página web de inmigración, llenan una forma y muestran que reúnen los requisitos, pagan un pequeño fee y a vuelta de pocos días debe ya darle la respuesta que le permite entonces obtener la green card, trabajar. Entiendo que de las limitaciones que tienen es que no van a poder viajar a Venezuela mientras dure el periodo del TPS. Aunque leía que podían salir a lo mejor del país, pueden tener alguna autorización sin que se les garantice que les permitas entrar nuevamente. Sí, pero eso necesita un abogado, sí, tiene que alegar. No, yo voy a Venezuela, tú sabes, porque no a Venezuela, a cualquier otro destino. No, pero precisamente porque se supone que si están obteniendo si tienen una situación irregular en Venezuela, una protección, porque en Venezuela ¿para qué vas a viajar a Venezuela? O si eres perseguido, o si eres tal cosa. En todo caso, la decisión es positiva, pero hay algo que yo debo destacar, tú lo mencionaste de entrada. Esa medida desde hace 4 años se estaba solicitando, el gobierno de Trump, a pesar de los alardes de solidaridad con los venezolanos, no lo hizo aprobar nunca. ¿Por qué crees tú que no lo hizo? Porque nosotros éramos vulgares espiones, unos simples espiones en el ajedrez electoral de Trump. A él solo le interesaba asegurar la Florida, que en efecto lo aseguró con una posición donde los venezolanos eran el mascarón de proa de la lucha contra el comunismo. Entonces nicaragüenses, cubanos, que son mayoría en el sur de la Florida, iban, como en efecto lo hicieron, a votar por él. Pero lo cierto fue que no lo hizo, a pesar de que la Cámara de Representantes en una oportunidad votó la recomendación del TPS, a pesar de que senadores republicanos y demócratas en otra oportunidad recomendaron la aprobación. Pero bueno, lo cierto es que se aprobó y yo celebro por los muchos venezolanos que están en Estados Unidos el que esto haya sido así, porque va a permitir que trabajen, va a permitir que estudien, va a darles tranquilidad. Y entonces me alegro por las familias venezolanas que allí están. Hay mucha preocupación por el diésel, por los combustibles, por medidas que restrinjan el acceso
del país al combustible. Hay angustia por eso y tenemos que angustiarnos. Por ejemplo, los productores de La Grita, que me escribió... Los productores de cualquier de parte cualquier lugar del país, pero del te hablo país precisamente de tienen que de estar La Grita, que es una preocupados zona- porque si nosotros como país no me logramos escribieron. suplir las necesidades de diésel, entonces... Bueno, no- se pierde la cosecha. Se pierden las cosechas, pero también el transporte Se paraliza el colectivo, transporte, se ¿no? va a paralizar, el transporte de alimentos se va a paralizar. Es una situación gravísima que es una demostración más de cómo las sanciones económicas quien perjudica es la gran mayoría de los venezolanos. Esa es una materia en la cual nosotros desde hace mucho somos inflexibles. En la reunión que realizamos hace poco aquí en Caracas con la relatora Lena Longe de Naciones Unidas, permitió levantar un informe que fue demoledor en cuanto al efecto catastrófico de las sanciones sobre la economía venezolana. Pero unos días antes, la Oficina de Seguimiento de la Gestión del Gobierno americano en el Congreso de los Estados Unidos, a petición del congresista Mitz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, había producido un informe casi tan lapidario como el de la relatora de la ONU. En todo caso, la conclusión es que las más de 700 órdenes ejecutivas que acogotan a Venezuela están causando un gravísimo, gravísimo daño a millones de venezolanos. Marcial Morales, increíble que no les preguntaba algo que tenga que ver con los problemas del país, solo cuestiones electorales. Bueno, hablamos de las cuestiones electorales, pero acabo de preguntarle, por ejemplo, por el salario, hablamos del tema salarial. Es un caso dramático. Bueno, que es un problema grave, hablamos del tema del Gravísimo. combustible, por ejemplo, son problemas del país, ¿no? Y en todo caso, lo que sí es importante, la problemática del país la conocemos, la sufrimos, o sea, ¿qué podemos Y nosotros se aquí supone que la agregar? comisión de diálogo en la cual tú estás como vicepresidente tiene que ver con la solución de esos problemas, ¿no? Está Esa es la idea. recogiendo junto con los distintos sectores con quienes nos reunimos propuestas de soluciones en una carpeta que me quitaron hace rato de aquí, lastimosamente me la quitaron. No Yo sé te dije que la dejara. Está bien, están las propuestas que ayer revisamos con Fede Cámara que se están haciendo Bueno, la para vacuna, agilizar los trámites administrativos, para el sector de la construcción, que es un dinamizador de la economía, para la inversión nacional privada, la protección de la inversión nacional privada, para la posibilidad de que el impuesto de ciencia y tecnología vuelva a convertirse en un elemento para la capacitación en las empresas. También plantearon los empresarios, y está en ese documento que voy a llevar mañana a la comisión de diálogo, la necesidad de que haya un mensaje claro de protección a la propiedad privada en Venezuela, que es un derecho, está ahí en la Constitución, un principio constitucional. De tal manera que en cada una de las reuniones que estamos efectuando, estamos recogiendo la opinión de distintos sectores, la sociedad trabajadora. Por civil eso es importante venezolana. conocer el contenido de las leyes que se están discutiendo o que van a Y ser se va- presentadas. y se va a que conocer. porque hay preocupaciones en ese campo, que por ejemplo que si la ley de comunas puede atentar contra la propiedad, que si la ley aquella puede atentar contra tal cosa. Entonces es importante conocer Yo eso. ¿no? yo creo que no solo se va a conocer, porque es obligatorio que se nos conozca, sino que no hay nada absolutamente que esté blindado. Todo es posible en este momento, sobre todo por las circunstancias del país, que pueda cambiar para la mejor conveniencia Ahora de fíjate tú, todos. exacto, porque hay un tema de necesidad y un tema de conveniencia. A lo mejor el gobierno no necesita en este momento el diálogo, pero le conviene, por ejemplo. Pudiéramos Bueno, pensar que le yo conviene. me atrevo a decir que le conviene y lo necesita. O sea, Ajá. Venezuela no puede vivir en una permanente confrontación. Mira, yo siempre digo, a alguna gente no le gusta, de que nadie, absolutamente nadie, aspira a gobernar para hacerlo mal. Nadie. Puede que se equivoque, puede que incluso lo hagas mal, pero no lo haces. Es profeso. O sea, nadie dice, yo voy a competir para ganar unas elecciones porque cuando yo sea gobernador o presidente lo quiero hacer mal. ¿Tú crees que alguien puede pensar así? Nadie. Entonces, son las circunstancias las que determinan si haces una mala o mejor gestión y los modelos que decidas implementar. Pero el primer interesado en que Venezuela le vaya bien, además de los millones y millones de venezolanos que aquí habitamos, tiene que ser al propio Ejecutivo Nacional y naturalmente las instancias del poder público, porque la calidad de gestión es lo que le va a permitir frente a la historia y frente al país, incluso frente al mundo, demostrar sus capacidades. De tal manera que yo digo que le conviene y le interesa. Dos temitas finales. Uno, el nuevo cono monetario, estos billetes de 200.000, 500.000 y 1 millón, ¿cómo te parece? Y segundo, había ayer muchos comentarios en redes sociales sobre una disposición supuestamente de la OCSU de pagarle la nómina y el tema presupuestario de la universidad a través del sistema Patria. Tú que has sido y eres Soy rector de universidades, me gustaría tu opinión sobre ese punto. Bueno, también. nosotros estamos recibiendo Que- en este momento que yo la no sé si eso está opinión. oficializado todavía. No sé. En este momento, en el grupo de WhatsApp de los rectores, estuve temprano viendo las opiniones de algunos de los cabezas de universidades en Venezuela. Es decir, se está moldeando
una opinión, y yo creo que en el Consejo Nacional de Universidades, que debe ser con seguridad la semana que viene, se va a tratar el asunto mañana a las 3 de la tarde. En cualquier caso, yo tengo una reunión como vicepresidente de la Comisión de Diálogo, me va a acompañar la diputada Jaspe Azucena, que también es rectora, en este caso de la Universidad de Turismo. Tenemos reunión con el ministro Trompi, con la doctora Yadira Córdoba, que es la secretaria de su CNU, y con el rector de la Gran Caracas, Rubén Reynoso, y uno de los temas que seguramente vamos a tocar es ese, ya recogida las opiniones de los rectores. Y en cuanto al cono monetario, bueno, como yo tengo años que no veo un bolivita por allí en billete, saca la cartera. No, chico, no tengo tampoco. Yo te puedo mostrar mi cartera. Entonces, sí, cualquier cosa que caiga por ahí, a lo mejor me alegra verlo, por lo menos para verlo. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto. Un placer. El nuevo saludo. Sí, señor, el nuevo saludo. Bueno, queridos amigos, nos vemos mañana. Sigan con la programación de Globovisión.